Mucha gracia, mucho poder, qué linda presencia que estamos teniendo de Dios en esto que es casi que cotidiano, ¿no? En realidad sí lo es, en lo que es lo personal buscamos de Dios todos los días, pero casi cotidiano en lo que tiene que ver acá con esta Betel, esta casa de Dios. Qué lindo que en ese sentido y en ese énfasis, en esa consonante, Dios nos estuvo hablando y ministrando en la última reunión que tuvimos el martes de adoración, martes de oración también, donde vivimos justamente eso tan lindo, que nos templa tanto, que nos lleva tanto al tono de Dios, como recién decíamos, que es estar en la casa de Dios, que es puerta del cielo. Yo diría, ¿por qué no puerta al corazón de Dios? Y la continuidad de Dios no nos deja de sorprender, a mí por lo menos. Siempre Dios me tiene no solo de gloria en gloria, sino de sorpresa en sorpresa. A veces uno, con todo lo que uno le toca en privilegio predicar, uno pierde el rumbo, ¿no? La brújula, ¿qué fue lo último que en un día como hoy se predicó acá? Pero Dios no se olvida de eso. Inclusive, en estos días que algo pasó a nivel de edición, nos demoramos, estamos con algún retraso en las ediciones y estamos entregándoles algunas prédicas con algún retraso entonces, pero coincidiendo todo en la coincidencia de Dios, que por ejemplo, la reunión última, en un día como el de hoy, se predicó un mensaje que, como digo, se acaba de editar y publicar en el día de ayer en las redes, y en esa prédica se nos hablaba de 360 grados de guerra espiritual. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4. Viéndolo en el caso mismo de Jesús, que de repente por varios frentes el diablo se despertó en ira, y ahí en el desierto, justamente en el momento de debilidad, de necesidad, en el momento de soledad, en el momento de debilidad inclusive física, porque decíamos, pensándolo racionalmente, imagínate Jesús después de 40 días y 40 noches de ayuno, qué flaquito que estaría, cuál débil físicamente también él se sentiría, y cómo en esa oportunidad mal aprovechada, ¿no? Porque el diablo es maligno y todo lo que hace es mal, así que aprovechó mal el peor momento, diríamos, de Jesús para atacarlo por todos los frentes, 360 grados, todo en derredor, y nos veíamos muchas veces a nosotros mismos inmersos en ese escenario rotativo y simultáneo de que tengo problemas acá, tengo guerra por allá, y por acá también, y ahí esos 360 grados del diablo, ¿no? De guerra espiritual con el diablo. Pero en esta secuencia que decíamos de este Dios maravilloso y misterioso que hace las cosas como quiere y no hiladas ni pensadas por uno, obviamente, y menos en este caso, ahora vamos a hablar hoy, en un día como fue aquel, hace una semana atrás, vamos a hablar hoy de los 360 grados, pero de Dios alrededor de nosotros. Por eso yo te invito a que estés ya abriendo en el Salmo 125. Es un ilustre salmo que ilustra justamente esos 360 grados. Y bueno, estamos hablando un poquito de geometría, capaz que te olvidaste de las clases de geometría, de matemáticas, no sé, escuela, liceo. Y yo mismo a veces digo, 90 grados, 160, 380, 360, y uno dice, bueno, y todo eso nos está mostrando, por un lado, lo que sí pasa del lado de las tinieblas, y a veces el enemigo, como león rugiente, como queriendo devorar por todas partes, como que mirándonos en el centro mismo de esos 360 grados, de ese espectro tan redondo y alrededor nuestro, de parte del enemigo. Pero en el Salmo 125 Dios nos habla de los otros 360 grados, pero de Cristo, alrededor de nosotros. Y yo quiero colocar esa línea de Cristo, de su manera de rodearnos con Él, con su presencia. Quiero poner esa línea por dentro, ¿no? de la otra línea que hablamos recién de parte del enemigo. Como el Señor metiéndose en el camino, estropeándole al diablo y sus secuaces todo aquello que haya querido tramar y planear en tu contra, y Él mismo haciéndose cargo, y Él mismo cumpliendo con algo de antecedente en el tiempo, muy atrás ya el Señor como que avisándolo,
aún antes de Mateo 4, cuando hablamos de los 360 grados de guerra espiritual, del diablo atacando a Jesús ahí en el desierto de la tentación, pero muchos años antes, Salmo 125, ya adelantado Dios en sus muchos amoríos y cuidados también para contigo en este tiempo, dice en el verso 2, dice que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Dale el aplausote porque estás rodeado, pero de mi gloria, te dice Dios. Estás rodeado, pero de mi amor. Porque el diablo esto, porque el diablo aquello, pero el diablo, acordate, esa otra circunferencia del frente de batalla del diablo está por el otro lado, ¿sí?, de quien está entre el diablo y nosotros, que es Cristo mismo. Es maravilloso, ¿no?, que el Señor nos esté así rodeando, ¿no? Así como lo dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hermoso, hermoso saber que cómo se circunscribe el Señor en forma de 360 grados, ¿no? Ni por delante, ni por detrás, ni por tu retaguardia, ni por ninguna parte. El enemigo va a poder entrarte, porque así como el enemigo ataca, porque es imitador de Dios, el enemigo ataca, pero así como Dios defiende, hoy estás circunscripto, estás rodeado de mi gloria, te dice el Señor, quien también te recuerda. Él dijo, y te lo voy a repetir hoy, no te dejaré ni te desampararé, porque esto es desde ahora y para siempre. Otro aplauso grande, qué lindo sentirnos bajo murallas de Dios, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así, entonces, ¿sabes lo que es un monte, no? Son montañas, son como murallas. El Señor es un muro, es un antemuro, es muro protector. Él nos está rodeando permanentemente a nosotros, que somos entonces tipo Jerusalén. Jerusalén era la ciudad del rey. Vos y yo somos de Él y para Él. Por eso Él está velando así de tal y de esta manera guardia sobre Jerusalén, porque es la ciudad de Él, es la ciudad del rey. Tanto que, por ejemplo, hoy en estos días de vaticinio, donde está la guerra, donde todo eso, uno por lo menos prende un informativo, pero esperando información de Israel y cómo está todo por ahí, y sobre todo cómo está Jerusalén. Porque además, dice otro salmo, tenemos que orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados aquellos que aman a Jerusalén. Y todo eso porque hay un gran ahínco en esta preocupación capital, porque Jerusalén es la capital de Israel. También esto que vos sos centralmente lo más importante, como la capital para un país, lo sos para mí, te dice el Rey, el Dios Todopoderoso, que es muro y antemuro alrededor tuyo, y aunque el enemigo esté rugiendo del otro lado, no temas, yo te guardo, dice el Señor. Dale otro aplauso, aleluya. Así como a Jerusalén, Dios te está guardando alrededor tuyo. 360 grados de Cristo mismo en su máxima potencia, en su máxima expresión y esencia. De hecho, uno lo piensa esto, conllevándolo a la parte práctica, ¿no?, del caminar de Cristo, como el Señor, ¿no?, rumbeado de lo que estamos hablando, ¿no?, hablando de montes, y así como los montes, Él, Jesús mismo, rodeándonos a nosotros, su capitalmente lo más importante para Él, que somos como Jerusalén, pero como Él se movió justamente en los montes, como Él tuvo parte en esas elevaciones. Ya te dije, monte es una montaña, es un cerro. Igualmente quiero decirte que Jerusalén está, como ciudad, está sobre una altura de 1700 metros. Ya Jerusalén ya está en altura. Así que imagínate, cuando vos estás en Jerusalén, vos mirás a tu alrededor, no sé si se acuerda Graciela, y se ven las montañas, se ven los montes, que capaz no parecen tan elevados, pero sí son altísimos, porque sumáselo esa altura a los 1700 que ya tiene Jerusalén. Vos ya sos alguien alto espiritualmente hablando. Pero el Señor se movió en este enclave que tiene parte en esto que venimos hablando, que tiene que ver con esto de que el Señor está a nuestro alrededor como los montes alrededor de Jerusalén.
¿Y en qué momentos justamente Él se mostró arriba de esos montes, Jesús? ¿En qué momento y de qué manera? Vos vas a ver en los ejemplos que vamos a ir manejando, Jesús en los montes, como ya te lo expliqué, pero Jesús siempre acercándose así a los de Jerusalén, a su pueblo. Y uno dice, pero cuanto más me acerco a Jesús, como que me pongo más de punta con el diablo y el diablo se pone más de punta conmigo. Y en cierta manera sí, porque al acercarte a Cristo, acordate, hablamos de dos círculos concéntricos. Nosotros estamos en el centro, hablamos de los 360 grados del diablo, rodeándonos y buscando devorarnos por todas partes, pero el Señor se enclava en el medio. Y entonces, claro que cuando te acercás a las cosas de Dios, increpás los infiernos. Pero tranquilo. Mayor es el que está contigo. Así que es un enclave re importante entender esto, que vas a ver a Jesús a partir de los ejemplos que vamos a estar viendo, a Jesús acercando así a los de la capital, a los de Jerusalén. No alcanza con que estés aquí, te dice el Señor, en esta mi capital, en esta mi Betel, sino es importante que te acerques más a mí, te dice el Señor. Y ahí vemos, ¿dónde? Vamos primero a Marcos capítulo 3, justamente Jesús sobre un monte. ¿Por qué el Señor, dado el peligro de todos los ataques por todos los frentes del diablo, por qué Jesús justamente también a nosotros hoy nos quiere acercar más a Él? Él que está sobre los montes también. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hay gente que habita en el llano de Jerusalén, y está ahí, y bueno, es el pueblo de Dios, pero nada como estar verdaderamente cerca y cada día más cerca de Jesús. Eso te hace más como Él, eso te hace más fuerte, eso te hace más poderoso. De hecho, esta primera convocación a un monte, como te decía, en Marcos capítulo 3 y versículo 13, fue con todos, podemos decirlo así, porque ahí llama a los 12. Vas a ver más adelante otras convocaciones en otros montes, en otras alturas, Él convocando no a los 12. Pero acá como que nos convoca a todos. Y mirá de qué manera. Dice el versículo 13, dice que subió, bueno, lo que venimos hablando, Jesús a un monte, y llamó a sí mismo, a los que Él quiso, y vinieron a Él, y bueno, y ahí está la cuenta, ¿no? Los 12, y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Qué tremendo, ¿no? Jesús alrededor nuestro como los montes alrededor de Jerusalén. Y Él aquí en un monte queriéndonos a todos, a los 12, ¿no? En un sentido figurado, a todos y cada uno más cerca de Él. Y este es un llamado para todos. Qué lindo es ver en la lista que ninguno faltó. Los 12. Y capaz que alguno dice, no, pero pastor, esto es más bien quizás como para algunos, como empieza la lista, ¿no? Para los más importantes aparentemente. Bueno, lo mirás, ahí eso está a partir del versículo 16. Bueno, convocó a Pedro, a Simón, convocó a Jacobo, convocó a Juan. Pedro, Juan y Jacobo, que son los tres predilectos, ¿no? Los tres más cercanos. Pero también convocó a un tal Andrés, uno de los 12, bastante desconocido. Un Felipe, un Bartolomé, un Tomás, y todos esos que muchas veces decimos, pero yo soy un don nadie. ¿Será que el Señor realmente quiere conmigo también tanto como con los líderes, como con todos los demás? Por supuesto que te quiero cerca de mí, te dice el Dios Todopoderoso. Él dice que llamó a Él, subiendo Él al monte, los llamó a sí mismo, a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Y todo esto, por supuesto, que trae mucha cosa en relación, ¿no? A los otros 360 grados, a lo que es el diablo y lo que puede hacer el diablo. Claro, vos cerca de la fuente de poder, que es Dios mismo, que es Cristo mismo, te va a pasar lo que sigue diciendo, que a ellos, al haberse acercado al Señor y estando ahora con Él, entonces el Señor los pudo enviar a predicar y tuvieron autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Claro que cuando estás cerca de Él, es como que te pones más de punta al diablo en tu contra.
Pero cuando más cerca estás de Jesús, más poder y más autoridad tenés de Él y vas a vivir más lejos de opresión y el diablo te va a respetar porque estás cerca del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dame un aplauso bien grande. Aleluya. Él arriba de los montes. Así está Él rodeándonos como los montes están rodeando a Jerusalén y está arriba de los montes convocándonos, haciendo una invitación generalizada. Pero también vamos a otra ocasión, donde Él arriba del monte, allí el Marcos 9 y versículo 2, dice que ahí también hubo otro momento, Jesús arriba de los montes. Eso que nos decía el Salmo. Pero Jesús no queriendo estar solo. Me gusta y me gustó mucho eso, primero que veíamos recientemente, de que Jesús los llamó para que estuvieran con Él. No tanto para ver qué me vas a dar, a ver cuánta fuente de vida y de poder tenés para mí, y lo tiene de hecho para nosotros, pero Él, más que nada, quiere estar contigo. Él los convocó para que estuvieran con Él. Jesús es un amoroso, es un mimoso, es un ser amoroso que ama y necesita también sentir tu cercanía y tus amoríos con Él. Él disfruta de eso. Somos su especial tesoro. Pero también la cercanía a esto circunscripto, en estos 360 grados, pero de Cristo, Él arriba de los montes, cortejando y guardando nuestras vidas, según el Salmo. Pero otra ocasión, otro escenario, decíamos Marcos, capítulo 9, esta situación ya más escueta, ¿no? Ya más reducido el número. ¿Qué será? ¿Que los demás le perdieron impulso a esto? ¿Que le dio lo mismo faltar a la cita de oración con Dios? Estar ese momento tan deleitoso y se habrán quedado mirando, no sé, Netflix o no sé en qué otra cosa, y a veces postergando la venida a un culto. Y entonces el Señor terminó prefiriendo a los que le preferían. Me va siguiendo, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿pero por qué en este caso y en otros muchos? El Señor, versículo 2, toma, y yo pregunto, ¿lo habrá tomado de la mano? Bueno, por lo menos es seguro que les sedujo el corazón. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Y los demás? Como que ya el Señor dijo, bueno, está bien. Como que tienen siempre cosas mejores para hacer. Como que no me prefieren a mí. Y Él es preferido de aquellos que lo prefieren. Nosotros somos hijos preferidos de Él. Si somos esa gente, yo digo tipo Pedro, Juan y Jacob. Y para estos, en ese enclave de muralla, de protección, de 360 grados de Dios, ahora como que hay algo mayor todavía. Fue muy lindo lo de Marcos 3, lo que veíamos recién, pero acá, estos que ahora sí, entonces Jesús lo toma, ya como decíamos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva aparte. ¿Para qué? Para que termine pasando ¿qué? Mirá el versículo 3. Dice, en pocas palabras, que sus vestidos resplandecieron. Claro, yo muchas veces me he preguntado, ¿pero está hablando de los vestidos de todos, de los que estaban ahí, en el monte de la transfiguración? ¿O está hablando solo de los vestidos de Jesús? Yo hoy me quedo con la versión de que cuando estamos cerca de Dios, aún sus luminarias se nos pegan a nosotros. Si no, preguntale a Moisés, que cuando subió al monte de Sinaí, bajó con su rostro resplandeciendo por la gloria de Dios. Y ahora, entonces, para los electos, para los preferidos porque lo preferían, el Señor los convoca para que ellos resplandezcan, así como Él. Acordate que estamos hablando de que el diablo anda alrededor 360 grados, como león buscando a quien devorar, pero ahora está hablando del Señor cuidándonos en los montes y acercándonos a Él en esos montes, a esas sus alturas, para que resplandezcamos. ¿Vos te pensás que habrá algo más enemigo de las tinieblas que la propia luz? Tanto eso es así, que la luz resplandeció sobre las tinieblas y las tinieblas ¿cómo que dice? No prevalecieron contra la luz. Dale el aplauso grande y decirle, Señor, yo quiero resplandecer, yo quiero ser un luminar en esta vida, en medio
de estas tinieblas de acá abajo. Dice que Él es el príncipe de las tinieblas. Dice que el mundo está bajo el príncipe de las tinieblas. Pero el que anda en los montes, alrededor de nosotros protegiéndonos, que es Cristo, nos invita a acercarnos a Él para que seamos luminares en este mundo, para que estemos resplandeciendo. A mí se me ocurre que pasa aquello que muchas veces, o por lo menos en algunos casos, ya me lo habrán escuchado el testimonio, que yo experimenté en mis comienzos, una visión o sueño, no sé. Estaba en una noche y de repente abro mis ojos y era todo muy densa oscuridad. Y de repente miro a mis pies y eran puras serpientes, pero muy, muy gruesas y renegridas y a la vez brillantes. Brillantes, no luz. Y yo cuando veía eso, claro, eso impactaba, pero cuando me pongo a dar pasos, y todo eso eran como plataformas, eran como en verdad como escalones, donde yo iba a pisar, como que se circuncumbría un círculo de luz. Y todas las tinieblas, todos esos demonios, diríamos, representados en esa serpiente, cómo hacían realmente como un círculo alrededor de la luz que Dios me dejaba ver que había en cada uno de mis pasos. En aquello que también el Señor dijo: hollaréis serpientes y escorpiones. Nosotros vivimos en un mundo atestado de demonios. Nosotros donde vayamos, el mundo está bajo el maligno. Pero cuando vos sos de los montes, de aquel que está sobre los montes rodeándonos y cuidándonos como a Jerusalén, Salmo 125, nosotros en este tiempo podemos andar en tal resplandor de luz que donde vayamos, por más endemoniado que esté, por más trabajos de ocultismo que te puedan estar haciendo, vos vas a estar en mí, te dice el Señor, resplandeciente y resplandeciendo en medio de tus tinieblas. Dale el aplauso grande, porque los vestidos, dice en plural, se volvieron resplandecientes y muy blancos. Y vamos al último escenario de todo esto. A ver, ¿dónde estaba? Estamos hablando de Marcos 14. Sí, aquí mismo. Marcos 14 y versículo 32. Todos conocemos este pasaje, ¿no? El pasaje de Getsemaní. Y Getsemaní es otro monte, es el monte de los olivos. Y ahí también estuvo Jesús. Ahí en ese momento también Jesús convocó a los suyos consigo. Y otra vez los mismos, ¿no? Los que lo preferían a él, Pedro, Juan y Jacob. Para que ellos estuvieran donde antes ya te dije, ¿no? ¿Dónde? En Getsemaní. Y sabes que Getsemaní quiere decir lagar de los olivos. ¿Qué es un lagar de los olivos en este caso? Es una prensa. Una prensa que se usaba antes para prensar el fruto del olivo y justamente bajo esa presión el fruto del olivo diera de sí eso tan preciado que es ese aceite de oliva. Y entonces podemos llamar que ahora, entonces el Señor los llevó ¿a dónde? Al monte de la prensa. ¿Viste? Porque hasta el momento todo lindo, todo bello, todo comunión, toda intimidad, todo fresco, todo luz, todo resplandor. Pero también en eso de 360 grados de Cristo alrededor de nosotros, como los montes de Sión están alrededor de Jerusalén, así está Él alrededor de nosotros. También están sus pies sobre ese monte, el monte de la prensa. Eso que en algún momento el Señor te va a llamar. Eso que sería un punto, un enclave final, realmente un punto de inflexión muy importante, de alto precio, donde luego de esto, a Jesús, hablando de Él habría de lograr su mayor logro y su mayor victoria. Todos sabemos lo que vino después de Getsemaní. ¿Qué vino después de Getsemaní? De esta prensa, de este monte prensa. ¿Qué vino para Jesús, no? Vino lo que vino en el Calvario y vino una gran y tremenda victoria el tercer día después de su muerte, y se le dio justamente por él haber atravesado el monte de la prensa y, bueno, por supuesto el Calvario,
Se le dio nombre sobre todo nombre, lo máximo. Él había logrado muchísimas cosas, pero ahora habría de ir a lo máximo. Y no te llame la atención que este que anda, como Serratillo dice, cantar los cantares saltando de monte en monte, en algún momento no te lleves solo al monte de la transfiguración o al monte de la convocación, del discipulado y todo eso lindo que podemos decir lo primero que vimos, sino que te convoque, te invite al monte de la prensa, donde te vas a sentir bajo presiones. Vas a sentir que tu vida se está estrujando y estás seriamente apretado, pero de parte de Dios y podríamos decir por la morsa de Dios. Yo miraba algunos ejemplos, ¿no?, de las máquinas que se usan para prensar la aceituna. Claro, es tremendo. Son como dos planchas y bueno, como un tornillo enroscado, que eso se va apretando, vuelta a vuelta. Y vos decís, Señor, ¿hasta cuándo esto, no? Como sintiendo cada vez mayores presiones, como sintiendo que ya no podés más, como que sintiendo que tu vida se te está yendo, como a la aceituna el aceite de oliva. Eso que el Señor mismo soportó, eso que fue necesario para Él mismo, pero llamó y convocó a Él mismo a aquellos que quisieran seguir sus pisadas. Yo te pregunto, de los apóstoles, ¿no?, 12, ¿quiénes fueron los más de renombre? Bueno, por lo menos te puedo decir Juan y Pedro. ¿Por qué no Jacob? Porque Jacob lo mataron. Jacob tuvo el privilegio, no el horror, el privilegio de morir por la causa de Cristo, y fue atravesado por una espada. Ahí en los arranques nada más del libro de los Hechos. Pero los dos que quedaron, los dos que se aguantaron la prensa, los dos que sufrieron por Cristo, los dos que lo dieron hasta la última gota, capaz que no de su sangre, pero de su vida, así como que entregándose gota a gota, ¿no? Como que uno se va yendo en eso que Dios está permitiendo y de lo cual no nos vamos. No abandonamos cuando la vida nos prensa, cuando el Señor mismo nos lleva al monte de Getsemaní, al monte de la prensa, y vos sentís como que Él está apretando y sigue apretando. Y vos decís, esto algún día se va a terminar, pero te sigue apretando y vos seguís encontrándote en verdad, cada vez mejor. Te seguís encontrando, yo diría, cada vez más ungido. Porque ¿qué sale de la aceituna? El aceite de la unción, tipo de la unción del Espíritu Santo. Es tremendo, ¿no? Porque hay gente que cuando ve que la ladera a la cual Dios lo está invitando es al monte de Getsemaní, se dan la vueltita y ya se sienten como que no era para ellos, pero qué grato. Es más, en otro momento en el libro de los Hechos también dice que estos apóstoles fueron azotados por las autoridades para prohibirles, intimarlos de que no predicasen en el nombre de Cristo. Y ellos salieron, imagínate, con sus espaldas totalmente heridas y sangrantes. ¿Saben lo que era el azote de aquellos días? Y ellos salieron con gozo, con alegría de haber sido azotados por causa del nombre de Cristo. Dale el aplauso grande y decirle, Señor, yo en ese monte también voy a estar. Aleluya, donde Él estuvo, porque Él está alrededor de nosotros como los montes están alrededor de Jerusalén. Esos montes donde vamos saltando de monte en monte, donde el Señor nos va llevando a la transfiguración de nuestras vidas y pasamos de ser el Juan de antes y paso a ser un Juan nuevo y resplandecemos en medio de las tinieblas. Nos sentimos como parte de un todo y cada uno de nosotros siendo parte de este todo Dios, como cada uno de los 12, aunque algunos los vemos como realmente no con renombre, como luego sí pudieron adquirir aquellos que tomaron las cosas de Dios de otra manera, como Pedro, Juan y Jacobo. Para luego llegar a un extremo, sí, no solamente de gloria, podemos decir que eso fue así, sino justamente para llegar a eso, pasar primero por un extremo de prensa de Dios, de situaciones apremiantes, apretadas.
situaciones que Jesús mismo, el Maestro, pasó primero que nosotros y por nosotros. Y nosotros en realidad es fácil, porque vamos detrás de una huella que Él mismo ya abrió. Un camino que Él mismo ya transitó. Así que si estuvieras el mecanismo prensa de Dios y vos decías, ¿hasta cuándo, Dios, esta presión de estas pruebas? ¿Sabe una cosa? El Señor está contigo. El Señor ya pasó primero por eso, ya venció. Vos también vas a poder, y cuando te quieras acordar, el Señor te va a dar, a través justamente de la presión de tus problemas, te va a dar cada vez más aceite, más unción, más parecido al ungido de Dios, que es Cristo Jesús. Dale el aplauso grande, aleluya, porque en eso también Él está a nuestro alrededor, y para eso también Él nos convoca muchas veces. Bueno, inclina tu rostro y oramos. Padre, gracias te damos. Estamos muy felices de saberte siempre ahí. Por derecha, por izquierda, delante o detrás, nos estás rodeando permanentemente. Más allá de lo que por el lado afuera tuyo el enemigo pueda estar tramando, poco nos importa. No nos ocupamos ni nos preocupamos por él ni por eso, porque te tenemos a ti, Señor, como muro y antemuro. Estás antes de aquello que venga de parte del maligno. Gracias, Rey, que tú estás en las alturas como en los montes, mirándonos a nosotros, cuidándonos, atisbando desde los cielos. Gracias, que nos llamas, Señor, a estar más cerca tuyo, a estar ahí mismo, oh Dios, en esos montes, en esas alturas contigo. Señor, que ninguno de tus hijos se pierda esto tan maravilloso, tan de privilegio de todos, porque cada uno, Señor, sea de los predilectos, de los escogidos como ya lo son, pero también de los que te prefieren a ti, de aquellos, Señor, que no te dejan en un segundo plano, sino que logran posicionarse como un Pedro, como un Juan o como un Jacob. Gracias te damos por la prensa también. Gracias por el monte prensa. Gracias por el monte Getsemaní. Gracias, Señor, porque eso nos hace cada día más ungidos. Cada día, Señor, brillamos más, estamos más aceitados con los olivos del Getsemaní, de tu monte de olivos. En esa unción, Señor, que se destila y corre, Señor, por nuestras barbas y por nuestras vestiduras sacerdotales hasta los bordes, Señor, justamente cuando más apremia la situación, es cuando más cerca estás de nosotros, Señor, y más nos identificamos contigo, pero sabiendo que eso nos va a llevar a glorias supremas y mayores. Gracias, Dios, porque las lágrimas se convertirán en gozo y en alegría. En el nombre de Jesús, amén y amén, y damos un aplauso grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.